estar influyendo el bicarbonato, porque lo estoy calculando. Esa diferencia puede indicar que, digamos, hay algún otro factor que me está cambiando el bicarbonato. ¿Sí? Cuando lo veamos en integración se va a ver más fácilmente. Ahora en el aire es más difícil, pero bueno, créanme que el bicarbonato estándar está en condiciones estandarizadas de un bicarbonato de 40 milímetros de mercurio. Más o menos, ¿se entendió? Con un más o menos me... Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Con un más o menos me conformo bien. Entonces, y acá tenemos los otros parámetros. Importante entonces la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la saturación de oxígeno, que es lo que podíamos ver, la gente que tiene COVID, por ejemplo, lo veían con un, todavía, ¿no? Se miden con un saturómetro para ver si realmente bajó. El problema era que para cuando baja la saturación de oxígeno, ya el COVID, es decir, es un indicador no precoz, sino tardío, de que la infección es inflamatoria, ¿sí? No es bueno cuando baja la saturación de oxígeno, es cuando los pacientes se tienen que trasladar a centros de salud para que se le hagan gases en sangre, justamente, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, esto era como un screening, es como un screening, no sé por qué lo quiero hablar en pasado, quiero que se termine la porquería esta, pero es un screening, se lo manda a la casa. ¿Tuvieron alguna experiencia, algún familiar que lo mandaron con el saturómetro, o ustedes mismos? Sí, sí. Bien, entonces lo que se hace es cuando se llega a la guardia, se le saca gases en sangre y gases arteriales, para corroborar si esa saturación tiene que ver con la PO2, que es lo que yo quiero ver, ¿sí? Y la PCO2, ¿bien? Para ver si realmente la oxigenación de la sangre está bien. ¿Está? Para eso se usan los gases en sangre. Entonces yo puedo ver de qué origen y si estaba compensado o no, si la persona realmente, la saturación estaba mal, la corroboro por gases en sangre, no por el saturómetro, sino por gases en sangre, que es lo más preciso y me da todos los componentes. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Quieren hacerme alguna consulta de COVID que yo les pueda responder? Bueno, seguimos entonces. Bueno, y acá está lo que teníamos del trabajo práctico. No, que me había ido el carancho. Bien, acá tenemos pH 735, el PCO2 3545, seguimos con sangre arterial, lo mismo que vimos de bicarbonato, concentración de bicarbonato estándar de 24, ¿sí? Exceso de bases en sangre, ahí decía de 2 a 3, de menos 2,3 a más 2,3, como verán, cada uno con su librito, más menos 2 decía uno, el otro de 0 a 3, y este de menos 2,3 a más 2,3. Tenemos la presión de oxígeno, ¿sí? de 75 a 100, y el contenido de dióxido de carbono en plasma. Así que vimos de 22 a 28, dependiendo. Y la saturación de oxígeno de 95 a 98. Esta es otra bibliografía. Así que bueno, acá hay alguna diferencia, no solamente, sino en las edades. Adultos de 7,35 a 7,45, recién nacidos de 7,32. Fíjense cómo con la edad puede haber algún pequeño cambio en el pH, ¿sí? La presión de oxígeno, de dióxido, también puede cambiar en adultos y en niños. Esto es muy importante, porque no podemos comparar por ahí unos gases, si se parecen mucho, pero hay alguna pequeña diferencia. La concentración de bicarbonato es en adultos y niños de 21 a 28, lo habíamos visto, pero en recién nacidos de 16 a 24, es decir, un poquitito inferior. La presión de oxígeno en adultos y niños de 80 a 100, y en los recién nacidos es más baja. Y la saturación en adultos y niños a 95 a 100, y en ancianos a 95, y en recién nacidos un poquito más bajo. Bien. Entonces ya vimos los parámetros medidos, los parámetros calculados, esto de delta buffer, el exceso de buffer, y tenemos otros parámetros programables. Bien. Ya entonces estarían listos, como por lo menos para repasar esto, ¿sí? Y el martes que viene poder sacar cálculos, o por lo menos poder apreciar cuál es la diferencia. Les recomiendo que primero, para poder analizarlo, era el capítulo que aparecía, que dicen acá. ¿Cuál usamos?
el del Bess y Taylor, ¿no? Era el capítulo que aparecía, supongo que sí. No entiendo Hablando de bien los la valores pregunta. de referencia, profe. Ah, sí, sí. Sí, a ver, hay algunos que son estándar, hay alguna pequeña diferencia en exceso de base, pero después son todos parámetros que son muy, muy finos y muy medidos, ¿sí? Entonces, yo quiero que para el martes esté muy claro cuál es el parámetro arterial, cuál es el parámetro venoso, cuál es la concentración, cuál es la presión de oxígeno que se puede esperar, cuál es la saturación de oxígeno que se puede esperar. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos el pH arriba de 7,45? ¿Qué esperaríamos con el bicarbonato? Está aumentado. Según lo que vimos. Aunque sea un poquito aumentado, porque yo estaría esperando de que esté un poquito aumentado. Y si está en un pH bajo, menos de 7,35, estaría mirándolo a ver qué pasó. Estaría disminuido el bicarbonato. Podríamos esperar, dependiendo después, vamos a integrar si era de origen respiratorio, si era de origen metabólico, pero lo que tendría que pensar respecto de los ácidos y equilibrios químicos es que ese bicarbonato estuviera bloqueando, es decir, o neutralizando o tamponando los protones, por lo tanto bajaría, ¿sí? Otra cosa que tengo que mirar es la presión, la saturación de oxígeno y la presión de oxígeno, ¿sí? Para ver si la saturación de oxígeno y también qué otra cosa importante había que yo tenía que ver para poder sacar conclusiones. La presión parcial de dióxido de carbono. La de dióxido de carbono, porque tenía relación directa, sí, con el pH también, porque podría ser, si estoy en una acidosis, que la presión de dióxido estuviera aumentada y a la inversa, ¿sí? Disminuida en un pH más bien alto. Pero todas esas cuestiones la van a poder. También hay un montón de otras cuestiones. Exceso de base tenía que ver si, digamos, un exceso de base muy positivo quiere decir que hay bastante base dando vueltas, lo que me podría indicar también que estamos ante una alcalosis metabólica, perdón, no metabólica, una alcalosis o alcalemia, ¿sí? Y un déficit de bases quiere decir que se están usando, así que es probable que estemos hablando de una acidemia, ¿sí? Exceso de base. El anión gap, ¿se acuerda que era la diferencia entre los aniones medibles y los cationes medibles y los aniones medibles? Porque eso me podrían dar si hay en aniones no medibles, que no son los que no puedo determinar, pero puedo darme cuenta que están por una diferencia, que puedo hacer la diferencia de lo que sí puedo medir. Y me podrían indicar que hay ácidos orgánicos dando vuelta. Esa es otra herramienta que puedo usar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que me quieran consultar? Profe, en el tema del pH urinario, el rango tan grande que hay, ¿varía con la edad y el sexo o es igual para todos? Sí, pero no es el pH urinario. Recién lo que estábamos viendo eran rangos No, de sí, era pH otra, es arterial, una pregunta de este mismo, aparte. claro, aparte, sí, sí. Sí, no, el rango es más grande, ¿no? Y a veces los pH urinarios pueden ir de 5, ¿sí? Podemos tener pH de 5 y no pasa nada. Está eliminando protones porque lo necesita. De hecho, después del ejercicio hay una pequeña acidemia y hay que eliminar esos protones, ¿sí? De alguna forma hay que sacar esa sobrecarga. Por otro Por eso, lado, pero digamos, varía con la, o sea, en términos muy generales, varía con la edad y el sexo. no, el pH urinario varía más que nada con el metabolismo. El Ok, urinario, ¿sí? Con sí, el sí, estado metabólico. No es que yo diría las personas más grandes tienen el pH más ácido, no, no. Tiene que claro. ver con las compensaciones que tenga que hacer en ese momento. En general, lo que vamos a pensar siempre es que lo primero que tenemos cuando hay un pequeño desvío, porque es un parámetro que está regulado de forma con homeostasis, ¿no? El pH, muy finamente regulado. Entonces, lo primero que tenemos para regularlo, ¿qué era? Si tenemos algún pequeño desvío. El sistema respiratorio. No, lo El primero que bicarbonato, tenemos son los buffers que tenemos en la sangre, ¿sí? Lo primero que tenemos, bicarbonato, todo lo que tenemos ahí. Después respiratorio, después renal, ¿sí? Pero tenemos algunos eventos para ir compensándolo. Si es muy poquito el desvío, seguramente que con los buffers sanguíneos se va a regular.
Si no, vamos a Profe, tener usted que con los apelar. buffers sanguíneos le hace referencia también a todo lo que serían las proteínas plasmáticas y eso, ¿no? Todo, todo. Ah, Sí, los ok. buffers sanguíneos lo primero que compensa, porque lo tenés ahí. Entonces, si hay protones del metabolismo, que hay muchos protones, se generan de la comida, de todos los círculos metabólicos, se generan protones todo el tiempo, ¿sí? Así como bases. Pero los protones, digamos, aparte está la lanzadera de protones, es decir, se genera todo el tiempo. Tenemos que tener mecanismos muy finamente regulados para que no se desequilibre. Es muy finito el parámetro. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Es Profe, a mí difícil, me ¿no? Cuenten, generó, No, pero profe. no con este tema. No sé si puedo preguntar. ¿cómo no? Decime, si puedo. Eh, a mí me generó duda también lo autoevaluable que preguntaba por el volumen minuto urinario. ¿Eso se refiere a la cantidad del volumen minuto cardíaco que le llega o a la formación de orina? Formación de orina. Volumen Ah, minuto urinario se saca con digamos, la orina de 24 horas dividido los minutos, en 1444 sería. 1440. 40, bien. Ok, Bien, que son los minutos de un día. claro. Ok. De ahí te sale el volumen minuto urinario. Bueno, gracias, profe. No, de nada. No sé cómo les fue. Cuéntenme, ¿cómo ven esto de ácidos, de gases? Porque yo cuando era muy chiquitita y hace muchísimos años cuando lo estudié, al principio me costó. Medio difícil, pero bueno, a medida que vas leyendo así repetitivamente las cosas, por ahí te va quedando más. Bien, A veces bueno, me lleva tiempo leerlo porque es mucha información, pero bien. no me Pero da. bueno, hoy nos tenemos que llevar claro. Primero los primeros mecanismos de compensación o de buffer, ¿no? Los buffer que tenemos en el plasma, que hay diferentes tipos de buffer, el principio isohídrico, sí, entender qué significa el principio isohídrico, cómo se equilibran con las concentraciones, cómo pueden modificar el pH, porque son concentraciones, en realidad son concentraciones de bicarbonato, por ejemplo, el buffer bicarbonato dióxido de carbono, son la relación de la concentración de bicarbonato con la concentración de dióxido, pero como no puedo medir la concentración de dióxido, lo que hago es la presión de dióxido por el coeficiente de solubilidad. Pero es esa relación que me ayuda a regular el pH y los diferentes buffers que conspiran para que ese pH esté finamente regulado. Y si no, tengo el mecanismo respiratorio y si no, tengo el mecanismo renal. Y lo que yo tengo que interpretar es el pH de la sangre respecto de los parámetros de los gases en sangre, que son el dióxido y el oxígeno, ¿sí? Y la saturación del oxígeno, la concentración digamos, la saturación de la hemoglobina y la saturación del oxígeno. Entonces tengo que poder, otras herramientas que tengo son el exceso de base, ¿sí? Y el anion gap, así fáciles. Después tenemos la PAFI, después tenemos un montón de otros parámetros que yo les digo que nos ayudan a terminar de cerrar el cuadro, que probablemente lo hablen el martes con Gonza. ¿Estamos entonces? Pero o sea, a mí me quedó una consulta de exceso de base, por ahí no entiendo bien a qué se refiere el más y el menos. O sea, ahora es como que lo estoy leyendo, pero no me termina de cerrar. Bien, si el exceso de base es negativo, quiere decir que faltan bases. Y lo asociaría a, Acidosis. Sí, Una bien, acidosis. o una acidemia, bien, diría yo, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bien, entonces si es negativo quiere decir que me faltan, que no tengo exceso, me faltan bases. En vez de exceso de bases, me faltan bases, ¿sí? ¿Se entiende? Ah, está bien, profe, Sí, sí. profe. Bien. Bueno, Por ejemplo, ¿otra en pregunta? ese caso sería una, un anion gap aumentado con bicarbonato disminuido, por ejemplo, que es base. Un anion gap aumentado, ojo, me estabas hablando de anion gap, no de exceso de base. Claro, pero para explicar la acidemia. Bueno, deberíamos, digamos, no sé qué tenés en tu cabeza esta acidemia. Contame tu acidemia, a ver, tu acidemia del ejemplo. Por ejemplo, en ejercicio intenso que acumulas lactato y te aumentan estos ácidos no medibles, tenés el anion gap aumentado.
y como Sí, un compensación poquito. va a tener como mecanismo compensatorio inmediato, va a disminuir el bicarbonato. A eso, ese ejemplo quería llegar. Sí, que me encanta, digamos, me encanta el razonamiento. Lo que pasa que cuando es fisiológico es muy difícil que lo podamos detectar con una medida de ácido, de la sangre, ¿me explico? Porque compensa rápidamente, pero el razonamiento es correcto, no sé quién es el que habló. El razonamiento es correcto, ¿sí? Lo que yo no sé si voy a tener evidencia en la sangre, ¿sí? En la extracción de sangre y en la medida, porque esto compensa rápidamente en parámetros fisiológicos. Los desvíos aparecen cuando justamente no puedo compensar, entonces empieza a aparecer el pH torcido, el PCO2 de más o de menos, el PO2 que no satura bien. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No hay problema, ¿eh? De otro práctico, ¿cómo quedó con lo de la orina completa el otro día? ¿Bien? A mí justo mi vieja me trajo ayer un análisis de orina y fue un poco más divertido verlo después que se entendían las Ah, cosas. entendiste algunas cosas. Sí, más o menos. No me cerró algo igual, pero no es Bueno, relevante la total, clase, no así que... dijiste de quién era, no dijiste de quién era. ¿Qué es lo que no te cerró? No, me llamó la atención porque cuando analicé, escucha. Cuando vi los resultados apareció una proteinuria leve. Y también en lo que era aspecto macroscópico se veía turbio, según lo que era el informe. Así que Ajá, yo dije, bueno, tenemos proteínas, se ve turbio, puede ser que si me voy a ver los neutrófilos me figuren altos y pueda ser una infección urinaria, digo. ¿y? Eh, no, todo el rango tanto porcentual como total neutrofílico estaba normal, o sea, no Ya. daba el rango Bueno, normal, no pero bien. claro, pero acordate que las Le pregun- proteínas, la proteinuria leve puede le- aparecer por le un pregunté si había hecho golpe. ejercicio, pero me Sí, dijo que no, tampoco. bien. Mujer, Sí. la de la orina. Ujú. Bueno, entonces ahí hay que ver muy bien si no hay contaminación de flujo vaginal, ¿sí? Hay que ver Ok. muy bien eso también. Bien. Igual, de todas formas, una proteinuria siempre debe corroborarse, pero hay que ver bien la recolección de orina, ¿sí? Y en el contexto. Pero Ok. está muy bueno lo que me contás, lo que nos compartís para analizar. Perdón, re pesado, capaz que no le importa a nadie, pero nada, era la cota. No, a mí sí me importa, me parece muy adecuado, es decir, me parece que está bueno, porque uno, por lo menos en mi forma de aprender, eh, yo necesito ver ejemplos, si no me cuesta mucho. Ah, y vas a tener un hermanito. Qué bárbaro. Chistoso. Daba negativo para la Daba monotrofina, ¿eh? negativo, Sí, 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 claro, sí. el DAP Lo este, revisé, lo revisé. vas a tener un hermanito divino. Sí, bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Si no, me voy a... Profe, yo tenía Profe, una última pregunta. sí, Con el tema del práctico pasado, sí. había unos valores que no me cerraban muy bien porque usted dijo unos, en el libro decían otros, con el tema del umbral plasmático de la glucosa. Uy, qué tema. Porque, porque usted en el teórico, en el práctico, perdón, dijo 180, Sí, pero en el libro decía, creo que 250 pero ¿de qué decía? del umbral, porque el TM era más alto, el TM era Claro, como de 300. claro, pero ahí, digamos, justo no tengo el práctico ahora, pero ahí hay una diferencia. Una cosa es el umbral renal de la glucemia por minuto, ¿sí? De lo que pasa, digamos, de miligramos por decilitro que pasan y se filtran por la orina, y otra cosa es la concentración de glucosa en sangre, ¿sí? Te sugiero que mires eso. Mira la cantidad de glucosa que se filtra por minuto y relaciona, no es, digamos, son cosas distintas que lo que es la glucemia en sangre. En general, arriba de Claro. 180 miligramos por decilitro de glucosa en sangre puede aparecer glucosa en la orina, que no es lo mismo que el umbral renal. Ah, bien, ok. ¿Sí? Voy a Míralo, chequearlo míralo, en te desafío que lo mires, que Bueno, bueno, es la glucosa filtrada por minuto. ok, lo voy a mirar.
Gracias. Bien. No, de nada, está buena la pregunta. Y no los veo hasta el año que viene, porque este es el último práctico que doy. Así que el año que viene veremos cuál me toca. Pero capaz que nos conocemos personalmente, porque creo que va a ser presencial, ¿no? Ojalá que sí, Sí, profe. seguramente. Bueno chicos, la verdad que un gusto. Un gusto. Gracias, profe. Muchas Muy buena gracias por clase la participar. suya. Gracias, profe. Bueno, Profe. muchas gracias por participar, me la hicieron Muchísimas fácil. gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Agarre muchos prácticos el año que viene. Bueno, Chao, profe, gracias. chao, hasta luego, nos vemos.